la tecnología sigue avanzando. A través de Internet podríamos investigar miles de casos que podrían dejarnos boquiabiertos aún hoy en día en pleno siglo XXI. Pero lo cierto es que por más que busquemos y busquemos, siempre vamos a encontrar un caso que nos sorprenda aún más, a pesar de todo lo que ya hemos visto con nuestra vasta tecnología. Y hoy te traigo uno de esos casos. Entre marzo del año 2001 y mayo del año 2002, una serie de hallazgos estremecedores empezaron a inquietar a las autoridades de St. Louis, Missouri. Los cuerpos de varias mujeres afroamericanas brutalmente asesinadas aparecían en parajes aislados, caminos secundarios, basureros abandonados, arbustos a las afueras de la ciudad. Todas compartían un mismo patrón. Eran mujeres jóvenes, muchas de ellas adictas a las drogas, y la mayoría ejercía como sexo servidoras. El estado de los cadáveres hablaba de una violencia prolongada, una violencia que no terminaba con la muerte, sino que parecía haberse regodeado en el dolor. Los investigadores no tardaron en establecer que se encontraban frente a un asesino en serie bastante violento y fuera de control. Pero lo que aún no sabían era que el responsable no solo mataba, sino que también lo grababa todo. Para Maury Troy Travis, camarero de oficio y asesino de vocación, el horror era un espectáculo privado, un ritual cuidadosamente planeado, una obra macabra que representaba en la oscuridad de su propio sótano. Maury Travis no tenía antecedentes penales graves, era un hombre callado, sin amigos cercanos. Vivía solo en una casa de aspecto común en Ferguson, Missouri, y trabajaba como camarero. Nadie sospechaba lo que escondía bajo sus pies: una mazmorra personal construida en su propio sótano, con todo lo necesario para torturar, humillar y acabar con la vida de sus víctimas de una manera inenarrable. Su método era siempre parecido. Primero ganaba la confianza de mujeres vulnerables, muchas de ellas en situación de calle o drogadicción. Les ofrecía drogas a menudo, sabiendo que una vez bajo los efectos serían más fáciles de someter, y luego, ya en su casa, las despojaba de su ropa y las ataba con correas o cuerdas a columnas de cemento o vigas del techo. A partir de ahí comenzaba su juego, entre comillas: burlas, amenazas, golpes, abusos, un dominio absoluto sobre mujeres que ya no tenían escapatoria. Si se encontraban en el sótano de Troy, significa que la muerte era el mejor escenario que podría tocarles. Todo esto quedaba registrado con una videocámara casera. Travis no mataba solo por impulso, sino por control. Quería observar, revisar, revivir lo que había hecho de manera desaforada. Las cintas eran tituladas como si se tratara de películas, con nombres perturbadores como El día de tu boda. En ellas, según la policía, Travis hablaba con sus víctimas, las humillaba, se reía de ellas. Algunas lo llamaban amo. En una de las grabaciones, una mujer completamente sometida le dice: «Tú eres el amo, me complace servirte». Luego venía el final, la estrangulación, una muerte fría, sin remordimiento, y luego el abandono del cuerpo en algún lugar apartado o baldío, siempre buscando que pasara desapercibido. Pero la brutalidad dejaba huellas, y esas huellas pronto lo llevarían a su perdición. El caso estuvo a punto de estancarse hasta que el periodista Bill Smith del diario St. Louis Post-Dispatch publicó un artículo sobre una de las víctimas, Teresa Wilson. Smith relataba la triste historia de su vida, su lucha contra las adicciones y cómo había terminado desaparecida hasta que su cuerpo fue hallado sin vida. El reportaje impactó en la ciudad,
Pero lo que nadie esperaba era que el asesino se sintiera aludido. Días después, el periodista recibió un sobre extraño. El sello de la bandera estadounidense había sido colocado intencionalmente al revés. Dentro del sobre había dos cosas: una hoja con un gráfico de flores y una nota escrita en tinta roja que decía: bonita historia de sollozos, te diré dónde están muchos otros. Para probar que soy real, aquí hay instrucciones para llegar al número 17. Busca en un radio de 50 yardas desde la X. Pon la historia en el periódico dominical como el último. La segunda hoja era un mapa de los alrededores de West Alton, Illinois, con una X dibujada a mano. El periodista alertó de inmediato a las autoridades. Varias patrullas se desplazaron al sitio marcado y, tras remover la maleza, encontraron un esqueleto humano en avanzado estado de descomposición. La mujer aún llevaba un suéter, pero no pudo ser identificada. Ese mapa, sin saberlo, fue la pieza clave para resolver el caso. Los analistas notaron que el mapa había sido impreso desde Expedia.com, un sitio popular de mapas en línea en ese entonces. Mediante un rastreo digital pudieron identificar la dirección IP desde donde se había descargado el archivo original. La IP los condujo a una cuenta de MSN con el nombre de usuario Maury Travis. Desde esa cuenta, el mapa había sido consultado al menos 10 veces. No tardaron en identificar al dueño de esa cuenta: Maury Troy Travis, residente de Ferguson. El día 7 de junio del año 2002, Maury fue arrestado. Lo interrogaron durante 8 horas. Al principio negó todo, pero cuando los agentes sacaron el mapa impreso desde su IP, cambió su actitud. Maldijo en voz baja, reconociendo su error. Debí tener más cuidado con eso. No mostró arrepentimiento, solo frustración por haber sido descubierto. Confesó que desde niño sentía impulsos violentos y lo peor vino después: el registro de su casa. Los agentes que ingresaron a la vivienda encontraron una escena estremecedora. Bajo la pintura de las paredes y la alfombra del sótano había restos de sangre humana. Había cinturones manchados de la misma, cuerdas, una pistola Taser y montones de recortes de periódico sobre las víctimas. Pero lo más impactante estaba detrás de un falso techo: varias cintas de video. En ellas, Travis se había grabado torturando, violando y asesinando. Los videos eran tan perturbadores que los agentes encargados de analizarlos necesitaron tratamiento psicológico. Para Maury Travis, estas grabaciones eran trofeos. No se trataba solo de matar, se trataba de dominar, grabar, repetir, disfrutar. Había documentado sus crímenes con una frialdad enfermiza. Tras su confesión, Travis fue enviado a una prisión de máxima seguridad. Se activó un protocolo. Un guardia lo vigilaba las 24 horas del día, sabiendo que existía riesgo de que se quitara la vida. Travis repetía una frase: no voy a volver a prisión. Pero bastó un descuido. Durante un cambio de guardia, Maury ató una sábana a los orificios de la ventilación sobre su inodoro, se tapó la cabeza con una funda de almohada y colocó papel en sus fosas nasales para evitar respirar, y se amordazó. Luego subió al inodoro y saltó. Cuando los guardias entraron, ya era demasiado tarde. En su celda encontraron el cadáver colgando y una nota escrita a su madre. En ella, Travis declaraba que prefería morir antes que enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua. Con su muerte se fueron muchas respuestas.
Muchas de las víctimas nunca fueron identificadas y sus familias aún hoy no saben qué ocurrió con ellas, dónde están sus paraderos o si alguna vez sus restos fueron hallados. El caso de Maury Troy Travis es uno de los más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Un asesino metódico, inteligente, con una mente profundamente perturbada que supo aprovechar los márgenes de la sociedad. Mujeres pobres, invisibles, con adicciones, sin redes de apoyo ni protección. Lo que sucedió en ese sótano fue más que una serie de crímenes, fue un teatro de la crueldad, una representación macabra que, sin las pruebas digitales, pudo haber quedado impune para siempre. Y aunque la justicia no llegó a completarse del todo, Maury Travis demostró que el mal no siempre tiene rostro de amenaza. A veces se disfraza de vecino amable, de trabajador discreto y actúa cuando nadie está mirando. El verdadero terror no siempre grita, a veces susurra desde un sótano. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.